Hola, muy buenas tardes. El Movimiento Valparaíso Ciudadano ha organizado un ciclo de conversaciones con una serie de 7 programas dedicados a reflexionar acerca de la realidad del Chile y del Valparaíso que queremos y merecemos, los que hemos denominado Valparaíso Constituyente, una mirada local. Pretendemos que de estas conversaciones surjan conceptos gravitantes para construir una nueva constitución, la que realmente sea capaz de representar las necesidades e intereses de nuestro pueblo, reforzando en forma muy particular su articulación en nuestra ciudad. Hoy nos convoca el cuarto conversatorio de esta temática que hemos armado, que versará sobre el borde costero, el maritorio en la nueva Constitución. Y para el desarrollo de esta conversación hemos invitado a 4 importantes actores relacionados con estas temáticas. En primer lugar, tenemos a Saba Srari, doctora en Ciencias Políticas de Ciencias Po París. Vive en Chile desde el año 1996. Actualmente es directora académica del Diplomado Planificación, Gestión y Gobernanza de las Ciudades Puerto, de la Universidad de Santiago de Chile. Y es socia gerenta de la empresa consultora Observatorio y Prospectiva Limitada, la que cuenta con varios estudios y asesorías en el sector de la logística portuaria y de las relaciones ciudad-puerto. Bienvenida, Saba, a este programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. También tenemos ahí recién integrándose, medio atrasado pero llegó, a Rodrigo Avendaño Vergara, abogado colaborador de la Fundación Defendamos la Ciudad y defensor de comunidades en causas ambientales y urbanísticas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos ok. La pregunta más frecuente en Zoom. Gracias por venir, Rodrigo. Sí, no. María Alicia Bernal Contreras, ingeniero civil industrial de la Universidad Andrés Bello, ingeniero en medio ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, técnico universitario en prevención de riesgos de la Universidad Técnico Federico Santa María, diplomado en cambio climático, vulnerabilidades ante desastres socionaturales. Hartos títulos, María Alicia. Pero lo más importante es que soy porteña. Eso es porteña, porteña de corazón. Gracias, María Alicia. Y en cuarto lugar tenemos a Marco Antonio Muñoz Leal, ingeniero egresado en Transporte Marítimo y Puertos, oficial de la Marina Mercante de Chile, magíster en Educación con postítulos en Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, diplomado en Planificación, Gestión y Gobernanza de las Ciudades Puertos, además de secretario general de la Alianza Marítima de Chile, AG, Asociación Gremial. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por haber asistido a nuestro conversatorio. Gracias a ustedes, de todas maneras, de permitirnos darnos esta pantalla para poder expresar nuestras inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Marco. Miren, si bien el modelo portuario parece haber generado beneficios en el corto y mediano plazo, para los grandes holdings que controlan los principales sectores extractivos de la economía, la lógica de competencia generalizada aplicada en los puertos concesionados ha generado numerosos ejes de conflicto social, especialmente laboral y territorial, y problemas de coordinación económica entre empresas y agentes de la política pública. Estos problemas sugieren la necesidad de generar una visión estratégica nacional que vincule la política pública en materia logística y portuaria con el desarrollo económico de las regiones interiores. En tal sentido, es un desafío urgente desarrollar una institucionalidad coordinadora nacional del desarrollo logístico y portuario, e instalaciones de gobernanza colaborativa y participativa a nivel local y o regional. Esto es un extracto del artículo La neoliberalización de los puertos en Chile, el caso de la ciudad puerto de Valparaíso, de los autores Hernán Cuevas y Jorge Budrovich. Les doy de nuevo la bienvenida a este conversatorio. Quise hacer esta introducción un poco para poner en contexto lo que íbamos a conversar hoy día. Y vamos a partir haciendo una especie de nivelación en algunos conceptos que vamos a tratar más adelante, como para que estemos todos en el fondo transmitiendo las mismas ideas y que esto, la verdad, que salga lo más fluido posible. Mira, una primera pregunta, un primer concepto, Marcos, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, qué es el borde costero y el maritorio? ¿Y cuáles son los actores relevantes que están presentes en estos territorios? Mira, primero para hablar de qué es borde costero o maritorio hay que entender el concepto o el caso de lo que se establece dentro de la oceanopolítica. En su campo de acción natural, cuando hablamos de maritorio,
Este postula un cambio de paradigma respecto al concepto del mar territorial. Hay que entender que el mar territorial, establecido según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a nivel mundial hablamos de las 200 millas marítimas, ¿no? Porque eso obedece directamente a esta visión terrestre hacia el océano y no una visión propia del territorio o de la parte de tierra, ¿cierto?, hacia el mar. Ahora entendamos, porque hay distintas perspectivas de cómo vamos a analizar el tema del borde costero. Aunque en estricto rigor el borde costero es un espacio físico, territorial, de tierra y mar definido y delimitado, su verdadera significancia no se agota en los límites físicos, sino qué es lo que lo contiene. También surgen 4 perspectivas esenciales. Cómo lo vemos espacialmente, o tal vez dentro de una perspectiva de interés del Estado, ¿no?, o una perspectiva de los ecosistemas. Y, bueno, y lo último que está tan de moda, ¿cierto?, en esta perspectiva un poco política, administrativa. Si lo vemos desde la perspectiva espacial, desde ese punto de vista, el borde costero es una franja de territorio nacional que incorpora los espacios de tierra y mar ubicados desde las líneas más altas mareas, las 12 millas o los 80 metros, hacia tierra, y comprende los terrenos de playas fiscales, la playa, las bahías, los golfos, los estrechos y los canales interiores, y el mar territorial de la República, conformado como una unidad geográfica y física de especial importancia para el desarrollo integral y armónico del país. Si lo vemos desde una perspectiva de interés del Estado, atendiendo un carácter de un país que se dice ser un país marítimo, que le confiere su extenso litoral, la importancia del borde costero chileno surge, en primer término, de constatar que allí en donde se asientan, desde donde se proyectan los intereses marítimos del país, en tanto emprendimientos o actividades que tengan como propósito hacer uso beneficioso del mar y su influencia, y en segundo término, del hecho que en numerosas oportunidades su disponibilidad reviste un carácter de habitante para el emprendimiento productivo que, situado en el interior del territorio, requieren un espacio en el borde costero para llevarse a cabo, ¿no? Actividades deportivas, el tema de las caletas pesqueras, temas de turismo, ¿no? Ahora, desde una perspectiva ecosistémica, el borde costero es la interfase entre la tierra y el mar, donde se verifican los procesos biológicos, hidrobiológicos, físicos y geológicos, que dan lugar a la existencia de recursos y servicios ambientales beneficiosos para el asentamiento y el desarrollo humano. Ello, en tanto conozca y respeten los equilibrios que se hacen posibles su funcionamiento en buenas condiciones. Esta perspectiva se refiere a las responsabilidades de administración, la tipificación de los espacios de la naturaleza jurídica, el régimen de propiedad y el sistema de administración y las plataformas de apoyo de la gestión, ¿no? Dentro de la responsabilidad administrativa, la administración del borde costero, tenemos que recordar que es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa Nacional. Ello en virtud al decreto Fuerza de Ley 340 del año 1960, que en síntesis entrega el control y la fiscalización y la supervigilancia de toda la costa y el mar territorial de Chile, de los ríos, los lagos navegables y de ríos que no, siéndolo, estén influenciados por marea, como asimismo le otorga la facultad privativa de conceder el uso particular de la playa, terrenos de playa, fondos de mar, porciones de agua y roca a personas naturales o jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras. Refiriéndonos a lo anterior, el decreto ley de 1989 y la modificación en 1977 otorga al Ministerio de Defensa y a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la facultad exclusiva de administrar el espacio territorial denominado borde costero. Ahora, el decreto supremo número 475 del año 94, referido a la política nacional del uso del borde costero, que faculta a la Comisión Perspectiva presidida por el Ministro de Defensa Nacional, establece algunas condiciones que hace afección del uso de los espacios, articula las políticas públicas orientadas a la optimización de este potencial desarrollo
y valida las zonificaciones regionales del uso del borde costero como instrumento de gestión territorial. Ahora, quisiera terminar diciendo un aspecto bastante, porque yo creo que nuestros auditores activos van a saltar y van a preguntar qué pasa con estos asuntos del terreno particular, cuando hay títulos de dominio que deslindan con el mar. El decreto supremo de Marina 660 del año 88 sobre reglamentos de concesiones marítimas en el artículo primero, número 34, dice que para este tipo de dominio no existe terreno de playa. Entonces, para efectos técnicos, uno no puede ser propietario de la playa, a no ser, obviamente, que tenga una concesión. Eso generalmente como para hacer algún tipo de... Marco, súper completo el tema. Oye, gracias Marco. Saba, como para ir definiendo también, como habíamos hablado de una especie de nivelación, tú también te has dedicado mucho al tema de la gobernanza, sobre todo en este territorio, en borde costero, maritorio, la relación ciudad-puerto. ¿Qué deberíamos entender por gobernanza en este aspecto? Okay. Pero antes, Claudio, lo que te propongo es definir otro término que está vinculado con lo que expuso Marcos, y es ¿qué entendemos por ciudad-puerto? También. Eso es importante. Bueno, o sea, la definición más sencilla es una ciudad donde hay un puerto. Y de hecho es lo que dice el decreto que reglamenta los consejos de coordinación ciudad-puerto. Ahora, en la literatura hay hasta tipologías. Y eso es súper interesante porque se habla de enclave portuario, ciudad-puerto, ciudad portuaria y ciudad portuaria regional. Y la diferencia entre esos tipos es el grado de cohesión o de integración entre el puerto y la ciudad o el territorio. Entonces, yo encuentro que obviamente es mucho más interesante que decir solamente una ciudad donde hay un puerto, pero interesante porque tiene que ver con lo que dijo Marcos, tiene que ver también con gobernanza. Ahora, la pregunta es, Valparaíso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es una ciudad-puerto? ¿Es un enclave portuario? ¿Es una ciudad portuaria? Bueno, allí yo creo que según las épocas, los periodos, Valparaíso claramente nació como una ciudad portuaria, por lo menos regional, o sea, inclusive a una escala mayor, bueno, porque era escala inclusive o sea, nacional, digamos, y internacional, pero era una ciudad portuaria regional. Ahora el grado de cohesión entre los actores del puerto y de la ciudad son bastante más flojos, digamos. Por eso, en general, bueno, cuando justamente en el marco del diplomado, cuando los integrantes del diplomado analizan el caso de Valparaíso, bueno, terminan diciendo ahora Valparaíso es una ciudad-puerto, o sea, donde hay un grado de integración bajo o bajo mediano, digamos, más bajo que mediano. Grado de integración o de gobernanza. Y ahora voy a tu pregunta. Bueno, hay múltiples definiciones de gobernanza. Yo en general ocupo una, que es la de Patrick Le Gallès. Patrick Le Gallès es un cientista político y sociólogo urbano chileno, francés. Lo chilenicé ya. Es francés. Bueno, y bueno, él no inventó el concepto, ¿eh? El concepto existe desde hace mucho tiempo. De hecho, viene de un término latín, gobernae, que significa darle direccionalidad, o sea, como el timón, ¿ya? Orientación. Bueno, y también autores holandeses, en particular Koyman, en los años 80, lo introdujo en las políticas públicas, ¿ya? Ahora, Le Gallès define gobernanza como un proceso de coordinación entre diferentes actores o instituciones con el ánimo de alcanzar una meta
un objetivo que habrán definidos colectivamente. Y ahí hay varias cosas. Uno habla en esa definición de que es un proceso, o sea, cuando uno dice proceso, dice construcción, dice que es un esfuerzo, hay avances, hay retrocesos. Coordinación, ¿qué significa coordinación? Bueno, primero coordinación, bueno, hay el prefijo co y hay ordenación. Ordenación, ordenar, bueno, está claro lo que significa ordenar, ¿no es cierto? Co es poner una cosa con la otra, es ordenar de manera coherente. Entonces, en ese caso, una gobernanza son diferentes actores que se ponen de acuerdo para alcanzar una meta. Ahora, como son diferentes, si se trata de lo que llamamos una gobernanza multinivel o público-privada, ahí después voy a definir, tenemos una diversidad de actores, pueden ser efectivamente público-privados, pueden ser, en los públicos puede haber representantes del Estado, representantes del municipio, o sea, hay varios niveles, y ahí hablamos de gobernanza multinivel. ¿Ya? Bueno, ejemplos concretos. En la ciudad puerto, o ciudad portuaria, bueno, y en Chile en particular, existe, según la ley, una gobernanza, y formal, son los consejos de coordinación ciudad-puerto, que establece la ley de modernización portuaria, el artículo 50, letra D, y desde el 2018 hay un reglamento, ¿ya? Y después hablaré más en detalle sobre los consejos de coordinación. Otro ejemplo, en el ámbito portuario, las comunidades logísticas. En Valparaíso, FOLOVAP. FOLOVAP es una gobernanza, pero en esa gobernanza hay esencialmente actores relacionados con el negocio portuario y logístico. Otro ejemplo, los comités de borde costero, ¿ya? Comités locales, o también, a ver, bueno, a nivel esta vez más municipal, bueno, un consejo municipal, ahí también es una gobernanza, ¿ya? Pero ahí entramos más, bueno, a un cierto tipo de actores, digamos. Eso. No sé si te queda claro. Sí, o sí, si les queda claro, ¿sí? estamos súper. Gracias, Saba. Oye, Rodrigo, hoy día la actual constitución que nos gobierna, ¿dice algo sobre el borde costero, el maritorio, o la verdad es que existe una ausencia al respecto? ¿Qué nos podría contar sobre aquello? Está silenciado, Rodrigo. Mira, nuestra constitución política en definitiva se preocupa más bien de un tema geopolítico, no establece grandes definiciones. Ya cometieron errores en fijar límites cuando perdimos la Patagonia. En definitiva eso quedó bien grabado, parece, en este tipo de cartas fundamentales. Pero respecto de la Constitución propiamente tal, sí hay algo que ha regulado, que es el derecho de propiedad. En definitiva, de manera indirecta, ha garantizado el derecho de propiedad sobre todas las cosas corporales e incorporales. Por tanto, las concesiones marítimas, de una manera indirecta, han ido privatizando el borde costero, el territorio marítimo, ¿cómo se llama? La extracción de los recursos naturales, y por tanto, a través de normas que son infralegales, desde un punto de vista, distinguiendo que un sistema jurídico que es de una estructura piramidal, donde arriba está la constitución política y más abajo vienen las leyes de menor rango, obviamente a través de disposiciones que son infralegales, se ha ido regulando
regulando, en definitiva, el derecho de propiedad a propósito de las concesiones marítimas, las concesiones acuícolas, la que usan generalmente la salmonera, y ahí vemos también las diferencias que se producen, a propósito de que quizás producto de una excesiva regulación versus una ausencia de regulación de un marco general que permita garantizar la igualdad de todos los habitantes respecto del disfrute y el uso del borde costero. En relación al título que lo encontré bien provocador, el título de este webinar, en definitiva, claro, ¿cómo vemos el borde costero y el litoral? Borde costero y el litoral en la nueva constitución, partiendo de la base que va a haber una nueva constitución. Así que considero que hay un optimismo, pero a mí me parece que el borde costero debe estar regulado en la constitución desde un punto de vista de un principio elemental y básico, que es la igualdad. La igualdad y no tanto el derecho de propiedad, incluso quizás estando ahí garantizado, porque en definitiva a veces la excesiva protección del derecho de propiedad respecto de bienes que pertenecen a todos los chilenos o a todos los habitantes de la República generalmente va a provocar una tensión, y obviamente los más capacitados, los que tienen mayor posibilidad de acceder, ya sea por recursos, ya sea por conocimiento, al disfrute y a la explotación de los recursos y el uso de este borde costero, obviamente van a tener una mayor preponderancia. Yo lo veo esto desde un punto de vista que me toca, generalmente me consultan comunidades respecto del uso del borde costero, las tensiones ambientales, las termoeléctricas que se instalan en el borde costero por el recurso hídrico, obviamente, que hay ahí, y el tema inmobiliario, como algunas comunas de los bordes del litoral, en definitiva, se diferencian respecto de otras de manera abismante, sin que los planes reguladores, los instrumentos de planificación territorial, cautelen o preserven esta igualdad que está garantizada en la Constitución Política de la República respecto de como una igualdad genérica, pero sin hacer una alusión a este borde costero que a través de normas infralegales o normas de menor rango legal se han ido privatizando. Ese es un tema que quizás la Constitución Política por lo menos debiera generar, debiera mantener o complementar, ser más explícito en la igualdad ante la ley, en la igualdad ante los recursos. Así que desde ese punto de vista creo que la Constitución puede mejorar, pero te insisto, no debiéramos ir tampoco al otro extremo. Simplemente creo que la Constitución, como la estamos viendo hoy en día, se le está dando un realce que en definitiva puede generar un efecto virtuoso si se puede concebir de buena manera el contenido regulatorio y el contenido marco. Desde ese punto de vista creo que hay que ser optimistas, que en definitiva la Constitución puede, en esta estructura piramidal, generar un faro que ilumine realmente, porque esa es, dentro de la teoría del derecho, esa es la idea, que nuestra Constitución o los países que tienen Constitución, en definitiva, sea un faro que regule, ilumine y que en definitiva llegue a todos los rincones, ¿ya?, de esas zonas oscuras que a veces vemos, ¿ya? Porque nuestro país tan legalista, en definitiva, es tan legalista que olvidamos que existe una Constitución muchas veces, e incluso a veces
los abogados, nosotros en definitiva conocemos tan bien la norma infralegal o la norma de menor rango que cuando la interpretamos y la aplicamos, nos olvidamos de su concordancia con la Constitución. Y eso también le pasa a los jueces, que también son abogados. Por tanto, en definitiva, cuando tienen que interpretar o aplicar la ley, a veces se olvidan de la Constitución porque como que estimaran que es necesario interponer un recurso de protección para hablar de la Constitución. ¿Ah? O sea, pero en un juicio quizás de arrendamiento, en un juicio de indemnización de perjuicio o en un juicio de otra índole, la Constitución no se ve en ningún fallo, no se escucha, no se lee la Constitución política. Entonces, si nosotros por formación, como lo hacen quizás a veces, no me gusta a veces compararme, pero en realidad la Constitución política en Estados Unidos se entiende que es general, se le van haciendo enmiendas, ¿cierto? Se le han hecho enmiendas, pero en definitiva siempre los jueces, que son al final los que resuelven los conflictos, cuando nosotros, a propósito de las tensiones que se producen territoriales, ya sea por medio ambiente o ya sea de manera urbanística, por fines urbanísticos, en definitiva, los jueces a veces exacerban, y es lo que yo he visto, exacerban la norma, lo que dice el plan regulador comunal, lo que dice la ordenanza municipal, ¿te fijas? Pero está bien señalarlo, pero si esto guarda una armonía con los principios que emanan de la Constitución política, yo creo que muchos conflictos podrían ser solucionables y muchos titulares, muchos emprendedores o empresarios sabrían de antemano a qué se pueden atener. Y eso solucionaría en parte los conflictos. Bueno, en Valparaíso tenemos un conflicto urbano que data de hace casi 20 años, o sea, 10 años, por el borde costero. Entonces, creo yo que puede servir también de faro ese conflicto, como, por ejemplo, y lo dejo planteado, como el Estado, a través de la empresa portuaria y a través del municipio, dotaron al borde costero de Barón de un uso urbanístico, y después, en definitiva, era difícil congeniarlo también hoy en día con la actividad portuaria. ¿Te fijas? Entonces, eso. Ya, Rodrigo. De ahí entraremos en materia más dura al respecto. Claro. Tenemos programa para rato. Oye, un tema no menor, María Alicia, es el tema del cambio climático que está, bueno, sucediendo en todo nuestro planeta. ¿Tú cuál crees que sería el escenario que se espera en Chile respecto al borde costero, principalmente, en esta idea del cambio climático que hoy día, o sea, está sucediendo a pasos agigantados? ¿Cuáles serían los conceptos generales que debiéramos manejar para poder interpretar esta situación que se podría dar perfectamente en un mediano o un corto plazo? Bueno, tal como dijo Claudio, efectivamente el cambio climático ya está. Ya los gases invernadero van a ir en aumento desde el año 84 hasta el año 2018, ha subido un 18,4%. Y eso uno podrá decir, oye, es súper poco el porcentaje, y no es así. Porque, ¿qué hace los gases invernadero? Bueno, un poco para entender. En forma natural hay un intercambio en la Tierra, en que salen gases, pero como nosotros, como seres humanos, tenemos una actividad que afecta todo lo que realizamos, estos gases quedan atrapados. Entonces no pueden salir en forma natural. Y como no salen en forma natural, empieza a aumentar la temperatura. Y efectivamente, bueno, ustedes saben los tratados de la COP y todo lo que se está intentando, sobre todo los países que contaminan más, que en este caso Estados Unidos, China, India, entre otros, hace que aumente la temperatura. Pero nosotros, bueno, Australia y Chile son los países que más se van a ver afectados. ¿Por qué?
porque con este aumento de la temperatura empieza a producirse los deshielos de los glaciares, y eso hace que empiece a aumentar el nivel del mar. De hecho, si ustedes han visto, el nivel del mar ya ha aumentado 2,3 metros por año, y la playa Hornitos, por ejemplo, ya está erosionada. Algarrobo en un tiempo más ya no va a existir como playa. Y si nosotros vemos Valparaíso, que es donde estamos, con el aumento, porque con la última convención que hubo, efectivamente no se llegó a ningún acuerdo sólido en que efectivamente qué se iba a hacer para bajar la temperatura. De hecho, lo que dice la ONU, que debiésemos quintuplicar nuestros compromisos para poder hacer que la temperatura no suba más de 2 grados. Y la verdad es que lo que se está intentando es que no suba más, pero con todo lo que se está realizando, todas las actividades que hay, y bueno, todos sabemos que hay algunos países que ni siquiera reconocen el cambio climático, es un hecho que va a aumentar el nivel del mar, ¿ya? Y Valparaíso, si en su borde costero, en su actividad portuaria, todo eso, lo que es playa, va a desaparecer por el mar, ¿ya? Y todos hemos visto las marejadas que existen en estos momentos, que uno dice, oye, pero no es algo natural. No, no es algo natural. Si nosotros vemos otros países, efectivamente hay trombas marinas, el mar, inundaciones, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí nos va a afectar, y de hecho, a lo mejor nosotros no tenemos tantas emanaciones de estos gases, que es el dióxido de carbono. Es más bajo que Estados Unidos, que China, pero por nuestra estructura tenemos mucha vulnerabilidad al cambio climático. Estamos súper expuestos a que nuestras playas, y ya hay muchas playas que están erosionadas y que desaparezcan. Entonces, si nosotros pensamos, claro, uno conoce Algarrobo desaparece. Y efectivamente, la ley del borde es del año 94 y no habla nada del tema ordenamiento territorial, ni dónde se debe construir, nada, absolutamente nada de eso. De hecho, la Constitución lo único que dice es que debemos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero que no habla de la salud de las personas, ¿ya? No habla de lo que está ocurriendo en estos momentos, tampoco dice que donde nosotros estamos es nuestro sustento, el medio ambiente es nuestro sustento, por ende debiese hablarse y hablarse la Constitución, ¿ya? Que es lo más importante, porque libre de contaminación, ni siquiera habla de los lugares que son zonas de sacrificio. Ya tenemos muchos lugares como zonas de sacrificio en Chile. Entonces, el tema del cambio climático ya está instalado, tenemos que asumir que la temperatura ya aumentó y va a seguir aumentando, porque la COP25, que por todo el movimiento que hubo en Chile, que efectivamente ya toda la gente quiere cambios, el artículo sexto, que era el artículo más importante, que era justamente de bajar las emisiones de gases, no se llegó a acuerdo. Entonces hay que esperar nuevamente, y nosotros en el 2015 fuimos con algo que efectivamente fuimos rechazados. Entonces hay mucho que, claro, compromisos, primero compromisos que no se cumplen, compromisos que tampoco son fuertes, no tienen fortaleza, porque no logramos hacer los compromisos para que efectivamente haya un cambio en todo lo que es el medio ambiente. Y lo que les decía, lo más importante es que la Constitución, el tema medio ambiente, no hay nada, solamente vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero, ¿qué pasa con la igualdad en lo que nosotros queremos para el medio ambiente? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué le vamos a dejar?
Entonces, efectivamente falta mucho y en los bordes costeros nos vamos a ver muy afectados. Ya les dije, Australia y Chile. Chile es un país que se va... Además que nosotros tenemos que pensar que tenemos 8.000 metros de pura costa. Nuestro país es costa. Entonces, vamos a ir desapareciendo. Y efectivamente, claro, podemos poner algún tipo de contención, pero todavía ni siquiera se ha hecho, no tenemos planes regulatorios, no tenemos ordenamiento territorial, no tenemos que no se puede construir el borde costero, dónde se puede construir, no hay absolutamente nada. De hecho, ahora hace poquito salió el tema de la ley para los humedales, pero en cuánto se construyó que nadie sabía, absolutamente nadie, tampoco se protegía. Entonces, lo que es protección del medio ambiente nos falta mucho como país. Gracias, María Alicia. La Saba quería decir algo de lo que estaba exponiendo, parece. Sí, gracias, Claudio. A ver, Saba. yo creo que es importante recordar qué es una constitución, cuál es la diferencia entre una constitución y una ley, una ley. Antes también, de hecho, para todos aquellos que no son de Chile, porque yo sé que hay algunas personas fuera de Chile que nos están escuchando, es importante también indicar el contexto, o sea, ¿qué vamos a hacer el 25 de octubre? ¿Ya? Hay un referéndum, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar y después comentar algo sobre lo que dijo Rodrigo y María Alicia. A ver, bueno, una constitución, ¿qué es? Una constitución es como, primero es a nivel muy macro, o sea, es como un contrato social. Y por eso es tan importante, vivimos en sociedad donde hay instituciones que indican cierto, o que hacen que nuestro comportamiento esté dentro de un marco, digamos. Por lo tanto, lo que hace la Constitución es indicar principios generales del bien convivir entre nosotros. Y como son principios generales, y como es como un contrato entre nosotros, finalmente un contrato social, para que sea legítima, debe haber un cierto proceso. Entonces, en los estados de derecho, en los estados democráticos, la Constitución tiene un proceso para su formulación que recae en el pueblo, en la soberanía popular. Y allí, en general, hay dos grandes mecanismos para para que un grupo de personas, en nombre de la nación, o sea, del pueblo, formule este contrato social que tiene gran importancia. Ya, hay como decía, hay dos maneras. O son los representantes electos de la población, de la ciudadanía, o congresos o parlamentos, etcétera. O es un grupo de personas, lo que se llama una asamblea constituyente. Son personas electas también por sufragio universal y que tienen como exclusiva misión formular una propuesta de constitución que después se debería someter a elección, a plebiscito. ¿Ya? Eso es súper importante para que lo tengamos todo muy, muy claro. Ahora, el 25 de octubre, bueno, es un plebiscito. Hay dos preguntas en realidad, me parece. La primera pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? Y es apruebo o rechazo. Por eso es un plebiscito, sí o no. Y después hay otra pregunta, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Y ahí nos dejan solamente dos opciones. La Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional. La Convención Mixta Constitucional está integrada en partes iguales por representantes electos de la ciudadanía, o sea,
parlamentarios en ejercicio y también miembros de la ciudadanía que están elegidos también por el sufragio universal. Eso es la convención mixta constitucional, mixta ciudadanos más parlamentarios. O la otra opción, la convención constitucional. La convención constitucional es una innovación chilena, porque normalmente se habla de asamblea constituyente, pero en realidad es una asamblea constituyente y que son miembros exclusivamente dedicados a esta misión. Después ya desaparecen, ¿ya? Y son miembros que van a estar elegidos popularmente, o sea, a través de elecciones, el sufragio universal. Eso es súper importante tenerlo claro. Por lo tanto, si uno dice que la Constitución está por encima de las leyes, ¿ya? Y eso significa que la idea no es que se cambie de Constitución acá, no es una ley, o sea, no, la idea es que dure por mucho tiempo, varias décadas. Hay países que tienen pocas constituciones en su historia, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, y hay otros países que tienen, como Venezuela, que han tenido mucho más, ¿ya? Pero normalmente la idea es que dure, o sea, por lo tanto, implica una proyección hacia el futuro. O sea, y ahí difiero con lo que dijo María Alicia, una constitución no puede ir demasiado al detalle, por eso están las leyes. Sí tiene que indicar principios generales, ¿ya? O sea, no podemos pedir, por ejemplo, en la Constitución de hace 5 décadas o 6 décadas, reflejar preocupaciones del día de hoy, o que están visibles el día de hoy, ¿ya? Ahora, como está por encima, debe haber hay una institución, en Chile es el Tribunal Constitucional, que debe velar a que las leyes posteriores a esa Constitución sean conformes con la Constitución. Por eso uno no se puede olvidar normalmente de la Constitución. Ahora bien, en Chile, ¿por qué queremos una nueva Constitución? Y hay que recordar también para todos los que no lo saben que Chile es uno de los pocos países donde los extranjeros residentes de manera permanente en Chile pueden votar hasta en las elecciones presidenciales. Y eso me parece, no sé si Rodrigo me puede confirmar o no, creo que data de la Constitución de 1925. Me parece que es del inicio del siglo XX. Efectivamente, existe un reconocimiento. O sea, un derecho. O sea, es un derecho. Ahora, de hecho, las constituciones tienen capítulos. Y ahí quizá, o sea, no voy a decir todos los capítulos, pero según las constituciones, o sea, se refleja en esos capítulos la importancia que el grupo de personas que estuvo a cargo de hacer la Constitución le dan, y muchas veces tiene que ver con el contexto político. Esa Constitución que es vigente en Chile tiene o está tachada de carencia de legitimidad democrática porque fue elaborada durante la dictadura. Si bien es cierto, durante el gobierno de Lagos hubo modificaciones profundas para hacerla más democrática, pero sigue siendo una constitución cuyo origen no fue legítimo. Ahora, hubo después un plebiscito, etc. Pero bueno, eso explica que los capítulos de la Constitución actual obviamente tienen ese origen. Pero en general, lo que todas las constituciones tienen en el primer capítulo son las bases de la institucionalidad. Después, en el capítulo que sigue es cuáles son las condiciones para ser chileno, nacionalidad y ciudadanía. El tercer capítulo, y ahí es súper importante, son los derechos y deberes constitucionales, porque es lo que también establece una constitución. ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y también como residentes en Chile? Y cuáles son nuestros deberes. Y yo creo que las propuestas que podemos hacer también, por lo menos las que yo quiero hacer más adelante, tienen que ver tanto con derecho y con deber. Ahora,
en el capítulo 1, bases de la institucionalidad, ahí es donde se dice qué tipo de país Chile es. Es un país unitario, no es un país federal, es un país unitario, ¿ya? Ahora, cuando Marcos y me parece que Rodrigo también, bueno, comentaban el tema justamente del borde costero, y tú también, Claudio. Yo creo que hay un principio fundamental que quizá podríamos aportar o por lo menos suscitar, porque si la respuesta del referendo es favorable, va a haber todo un proceso justamente seguramente incentivado por la convención constituyente o constitucional o la asamblea, bueno, para justamente va a ser un momento muy rico en propuestas, en diálogo, en discusiones, y es lo que también queremos, porque si queremos una nueva constitución es que justamente vemos que la constitución actual no refleja lo que queremos, los cambios que ha tenido Chile. Bueno, volviendo al capítulo 1 de las bases de la institucionalidad, lo que se puede también proponer es, uno, que Chile es un país oceánico. Y de hecho la política oceánica de Chile, que es una ley promulgada por la presidenta Bachelet en 2018, lo dice, Chile es un país oceánico. Uno. Entonces reconocer ese principio. Después, y allí, bueno, aprovecho para saludar a uno de los integrantes del diplomado, Mario González, que justamente cuando le comenté que venía a ese webinario me dijo, bueno, es muy importante también que dentro de la Constitución se establezca el principio de que el borde costero es de propiedad fiscal. De hecho, es un bien nacional de uso público y como tal es inajenable. O sea, el Estado no puede venderlo después, o sea, la administración pública no lo puede ceder. Eso es súper importante. Ya de nuevo, entonces, ahí termino para no tomar demasiado la palabra. Yo creo que debemos enfocarnos hacia eso, principios generales que reflejan los cambios de la sociedad chilena de estas últimas décadas y también las preocupaciones globales de las personas, sin confundir una constitución de una ley, porque si no, el riesgo es tener una constitución que sea demasiado larga y que al final no se haga realmente la diferencia entre la Constitución y la ley, no. Tiene que ser los macroprocesos. ¿Por qué? Porque es un contrato social. Sí. Oye, Saba, coincidiendo contigo con esto de que la Constitución debiera ser como el marco regulatorio en términos muy generales de lo que es la Constitución, me parece que Marco quiere hacer una referencia incluso con la incorporación del concepto mar, que algo tú dijiste de un país oceánico, que también está muy relacionado, pero también tiene que ver también con el tema de los recursos naturales, y que sería importante si pudieras, Marco, también identificar ese tema y realzarlo en lo que corresponde a lo que hoy día estamos conversando. Acá tenemos la problemática del agua, el tema de los bosques, en fin, hay un montón de recursos naturales que en definitiva la Constitución antigua permiten que sean privatizados en cierta forma y que al final queden en esos recursos en pequeños grupos que en definitiva los administran y, o sea, la aberración ya total es, por ejemplo, que todos los derechos de agua, o sea, hoy día tienen propiedades de privados prácticamente. Claro. Y muchos de ellos extranjeros además, o sea, sin ser xenofóbicos ni nada, pero es un tema sumamente delicado al respecto. Marco, tú algo querías decir sobre el tema del concepto de mar. Sí, lo que pasa, Claudio, es que hay un tema que me gustaría compartir un poco con la audiencia, ¿cierto? Tanto nacionales como extranjeros, que en Chile siempre ha habido una legítima aspiración, ¿cierto?, con establecer ciertos parámetros, ciertas políticas públicas con respecto de esta esencia oceánica. Hay que entender que Chile es 4,5 veces más mar que tierra. 3.700.000 kilómetros cuadrados de maritorio,
¿no? El mar donde se realiza y se encuentra una actividad y recurso homólogo a lo que sucede en el espacio continental, pero no existe en el mismo nivel de involucramiento, gestiones, misión y visión. Las actividades del mar y sus recursos son parte de los intereses marítimos y junto al poder naval constituye el poder marítimo de una nación. Eso es como un concepto lineal. Me gustaría compartir que siempre había una institución, o sea, una aspiración legítima de generar una institucionalidad, ¿no? Desde la época la más cercana fue en el gobierno del presidente Salvador Allende, ¿no? Donde se quería generar una institucionalidad que se preocupara de los recursos marítimos en Chile. Hace muy poco, ¿no? Aparece dentro del escenario la institucionalidad que represento en estos momentos, que es la Alianza Marítima de Chile, ¿no? Nace como institucionalidad al amparo de un proyecto de creación de un Ministerio del Mar, ¿no? Su inicio es que éramos parte del Consejo de Creación del Ministerio del Mar, la cual sostuvo su primera reunión como asesor de la Cámara de Diputados el 19 de enero del año 2017. Esta comisión es una respuesta de un proyecto de ley que es la 718 del año 2016, aprobado por la Cámara de Diputados para su solicitud de creación del Ministerio del Mar. Y este proyecto se iba a presentar a la presidenta de esos momentos, que era la señora Michelle Bachelet, el 2 de noviembre del año 2016. Este trabajo se hizo en forma transversal, participaron todos los actores políticos de distintas bancadas, ¿cierto? Con esta, como les decía, con esta legítima aspiración. Esta comisión termina el año 2017, el 12 de junio, ¿cierto? Con un seminario que se denominó ¿Es necesario un Ministerio del Mar para Chile? Esto se hizo a través del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que es la Alianza Marítima? Es un clúster, el único clúster marítimo de Chile, y agrupa a los distintos sindicatos y gremios del ámbito marítimo portuario, a sindicatos oficiales, tripulantes marinos mercantes de pesca, algunas agrupaciones culturales, del turismo, gastronomía, el comercio, educación, deportistas náuticos de nuestro país que se relacionan en forma directa o indirecta con las actividades marítimas y deporte costero a nivel nacional. Esta es una actividad, hay que entender que la actividad marítima la hacemos todos, no solamente algunos grupos. El país vive en un permanente desarrollo de problemáticas y situaciones complejas en todas las áreas de las actividades y labores del mar, con una encrucijada en común, no contar con una institucionalidad que represente una respuesta a una solución a nivel de Estado. Nosotros creemos que tal vez un Ministerio del Mar, ojo, no sería uno más, porque ya contamos con 24 ministerios continentales, pero ninguno para el maritorio. El único asesor constitucional de un presidente de la República es su gabinete. Si no hay un ministro representante, el mar no existe para el gobierno y menos para un país. Saba hablaba muy bien, ¿cierto? Y normalmente nos van a es parte de nuestra vanagloria. El término, cuando hablamos de Chile, decimos Chile potencia oceánica, pero seamos realistas, pues Chile carece de una identidad marítima real. Chile le da la espalda muchas veces al mar. Y esto debería cambiar. Tenemos que entender o cambiar. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y entre ellos tenemos que entender de que el mar no es solamente un fenómeno de migración, ¿no? De las ciudades a la playa en el verano. El mar es mucho más que eso, es sustentabilidad, sostenibilidad, protección de los océanos, el tema del cambio climático, energía, temas de costa, ley de pesca, ley portuaria, de fomento del transporte marítimo, deportes náuticos, temas de inclusión, que no es menor. Hay algunas marinas deportivas, como la Marina de Valparaíso, ¿cierto?, que está haciendo este tema inclusivo de la navegación para gente con
con ciertas discapacidades, ¿verdad? El tema de la alimentación, el trabajo, investigación, planes estratégicos, política oceánica nacional, patrimonio, biocombustible, pesca, agricultura, educación, cultura, turismo, que es parte de un todo que se llama mar. Dentro de nuestra visión, la Constitución, si viene esta posibilidad de hacer algunas reformas importantes, debería involucrar al mar como un derecho fundamental, de emisión, uso, utilización y protección de todos los chilenos y de una sociedad plena. El futuro alimentario, energético, laboral, recreativo e incluso el climático, con el acontecer actual y su importancia gravitante y fundamental en el cambio climático y el efecto invernadero, es de suma importancia. Un ministerio o una constitución que apunte a crear un ministerio del mar debe ser un artífice y garante de ese derecho fundamental, ¿ah? Porque es el futuro para la nación. Establece e incorpora el mar en nuestra constitución, es una respuesta masiva y estratégica si deseamos dejar de dar la espalda al mar y ser consecuente con nuestro himno nacional como parte de nuestro símbolo patrio. A ese mar que tranquilo te baña y te promete un futuro esplendor. ¿Qué debería decir la nueva constitución de los temas relevantes del Ministerio del Mar? Ahora recuerden que el mar es un todo y cualquier país inteligente lo desarrolla y lo protege, no lo esconde. Eso es como lo que yo podría decir en esta etapa de la discusión. Oye, y Marco, y es tan necesario el tema del Ministerio del Mar que yo lo llevaría también a otra escala. Por ejemplo, en la Municipalidad de Valparaíso y en varias municipalidades que son ciudades puertos, no hay departamentos, ni oficinas, ni direcciones de asuntos portuarios, por ejemplo, que sería bastante interesante, por lo menos, que el mismo municipio tenga una relación más directa quizás con la primera actividad económica que tiene la ciudad y la verdad es que como que se haga el leso o dé vuelta a la espalda, como tú bien dices, a todo lo que está pasando en este territorio. Oye, Rodrigo, una consulta. Hay que desconocer un aspecto, siempre hay intenciones, o sea, hay una legítima aspiración, no hay que tampoco ser tan estricto en el sentido de que sí hay algunas inicios, ¿cierto? Algunas actividades que están relacionadas con la gobernanza, ¿cierto? La introducción de ciertos actores en algunos municipios costeros, ¿no? Para un poco cómo le sacamos provecho a lo que tenemos acá o cuál es nuestra administración. Pero lamentablemente nos quedamos en las puras ilusiones o en las ganas. Yo en estos momentos los estoy acompañando desde Talcahuano, ¿ah? Donde evidentemente, a diferencia de Valparaíso, no hay, o por lo menos desde mi humilde opinión, no hay una política marítima de borde costero. Los puertos acá tienen como tomado un poco las decisiones, si bien ellos aportan económicamente, pero esos aportes económicos no van para resolver algunas problemáticas de borde costero, como marinas públicas, como por ejemplo puertos públicos para embarcaciones menores, sino que va más que nada a alguna administración interna, canchas de fútbol, y seguimos trabajando con respecto a temas territoriales, más que maritariales. Ahí hay un tema que estaríamos extensamente conversando. Oye, yo quería hacer una consulta a Rodrigo. Rodrigo, bueno, hoy día también algo nombró la Saba también de los consejos ciudad-puerto, que de los 5 miembros, 4 miembros son elegidos directamente por el presidente de la República. Hoy día toda esta conversación que estamos viendo por el tema de la nueva constitución también se cruza, sí, Saba, también se cruza por el tema un tema que viene arrastrando hace bastante tiempo, que es el tema de la descentralización. Tú, en tu opinión, por ejemplo, ¿qué aspectos se podrían tomar en esta nueva constitución en el desarrollo y potencialidad que podría tener el borde costero, incluso más allá de lo portuario? Tú hablabas también del tema inmobiliario, el tema bueno, energético, que en definitiva siempre entra en conflictos sociales o laborales.
Ahí hay un tema sumamente importante que en realidad la nueva Constitución debiera precaver en cierta forma, sobre todo en este territorio tan importante que es para la economía de nuestro país. Mira, en esta parte yo me continúo con lo que dice Marco. En definitiva, que el territorio marítimo, que en definitiva es mar, ¿ya? Tiene recursos naturales enormes e insospechados, ¿ya? En definitiva, no lo conocemos con mayor precisión. Pero me parece que un principio debería quedar por lo menos en la Constitución, que algo diga en relación a su protección, a su regulación y en definitiva a los beneficios que ello trae. Lo que pasa es que a veces las constituciones se preocupan mucho de la libertad, ¿ya? El derecho de propiedad, pero no se preocupan de la igualdad. Y ahí en definitiva es donde se producen las distorsiones, ¿ya? Porque al final se permite explotar el mar, pero en definitiva, como dije anteriormente, son algunos privilegiados los que en definitiva van a disfrutar esto y lo van a llevar a su patrimonio legítimo. Obviamente, yo no estoy cuestionando esa parte, no lo cuestiono. Si es legítimo, el lucro es legítimo. Pero en la medida de que yo miro hacia atrás, miro el territorio físico y veo las desigualdades, veo que hay, en definitiva, construcciones de megatorres detrás de poblaciones obreras, detrás de poblaciones que en definitiva con mucho esfuerzo se han tratado de dirigir y conservar. Cuando veo tomas en ciudades de Viña del Mar, Valparaíso, y cuando se visualiza esa desigualdad con un recurso que nos pertenece a todos, en definitiva, algo me ocurre a mí que no está bien pensado, ¿ya? No está bien pensado lo que se ha hecho hasta ahora respecto de el mar, en cuanto a sus potencialidades. Yo en realidad conversando también con un colega que estuvo trabajando en la Ligua, ¿ya? En definitiva, él también se agarraba, se tiraba los pocos pelos que le quedan, porque en definitiva comparaba lo que era la Ligua, Papudo y Zapallar, ¿ya? La Ligua tiene, no sé si todos saben, pero la Ligua tiene una extensión en kilómetros lineales de costa igual o similar a los que tiene Viña del Mar, Valparaíso y Concón, ¿ya? Pero vemos los potenciales que tiene Concón urbanístico, los potenciales que tiene Viña del Mar y los potenciales, bueno, Valparaíso está cooptado por una cuestión estratégica, por el puerto, por la empresa portuaria, por la actividad portuaria, ¿cierto? Pero en definitiva, cuando se planifican y se pretende usar este borde costero, obviamente a través del Ministerio de Vivienda, llámese Ceremi de Vivienda de cada región, los Ceremi de Vivienda y Urbanismo, que son los encargados de planificar desde un punto de vista los instrumentos de planificación de mayor rango, superiores a los planes reguladores comunales. En definitiva, te das cuenta que hay cierta desigualdad cuando fijan sus criterios. Por ejemplo, todas las densidades se les dan a Zapallar y Papudo. En cambio, a la Ligua, el borde costero lo decretaron o lo establecieron como área verde. Entonces, producto de una sequía, como decía Sari, que ya viene, que el cambio climático ya llegó, en definitiva, no podemos pretender que la Ligua siga siendo una zona agrícola, un territorio agrícola. Y no obstante, el plan regulador satélite borde costero que se aprobó por el gobierno, por el GORE, hace algunos años atrás, y que además se demoró tantos años en tramitarlo, sigue contemplando esos mismos usos. O sea, no visualizó, no hay una proyección, no hay una planificación estratégica para las comunas que son del borde costero. Y por tanto, imagínate que, por ejemplo, acá lo tengo anotado, Zapallar tiene aproximadamente 5.189 habitantes.
Bueno, fijo, aparte de la flotante. Papudo, con el consenso abreviado del año 2017, 6.356 habitantes, aproximadamente. La Ligua, 35.390 habitantes. El 73% de la población de La Ligua vive en el sector urbano, 73%. ¿Ya? Pero los ingresos que obtiene, los ingresos producto de las contribuciones, producto de los permisos de edificación que se otorgan en el borde costero de estas comunas, o sea, digámoslo, no están en la playa, pero en definitiva los que disfrutan este borde costero, este borde del litoral, en definitiva son cuantiosas. Entonces vemos, efectivamente, Papudo quizás no va a tener desempleo, ¿te fijas? Quizás va a tener calles pavimentadas, ¿ya? No se va a notar tanto la ruralidad, pero en la Ligua sí. En la Ligua sí, porque no les alcanza. Entonces, y además quedan sancionados, castigados por esta visión de los planes reguladores que se hacen acá centralizadamente en la región, o sea, en Valparaíso, para favorecer, en definitiva, algunos un negocio inmobiliario. Ahora, yo no estoy diciendo que, en definitiva, la Ligua, parte de su progreso puede estar también en el negocio inmobiliario. No puedo discriminar una actividad inmobiliaria si también para la Ligua podría significar esa actividad inmobiliaria una solución para sus habitantes. Lo que pasa es que lo que está patente y lo que en definitiva ha quedado diagnosticado durante estos 30 años, es la desigualdad que se produce en todos los ámbitos regulatorios. En todos los ámbitos regulatorios. Entonces, ¿por qué? Porque no se mira con una visión, con una proyección de las cosas. Y eso, en definitiva, es lo que nos tiene que llamar la atención para regular también esta Constitución. Para regular la Constitución respecto del territorio marítimo, respecto del borde costero. Para que eliminar estas distorsiones. Yo participo en la Fundación Defendamos la Ciudad, donde en definitiva, en una entrevista con la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Germán, el presidente de la Cámara de la Fundación, le dice: oye, nosotros estamos a favor del libre mercado, pero no estamos a favor, ¿ya?, de los que hacen pillerías porque distorsionan el mercado inmobiliario. Entonces, acá uno de los principales distorsionadores del mercado ha sido las políticas públicas que emanan de la Seremi de Vivienda a propósito de los instrumentos de planificación territorial. Son una herramienta muy potente, que te tienen 30 años o 20 años a la Ligua confinado a vivir del polvo de la sequía, a sacudirse la sequía, o bien pueden haber sido 30 años de prosperidad. ¿Te fijas? Yo no estoy diciendo que con ello, que en el borde costero está la solución a todos los problemas. ¿Te fijas? Pero sí puede ser un equilibrio, y el Estado, en ese sentido, no está dando el ancho. Hay procedimientos de evaluación ambiental estratégica que suenan muy bonitos, conceptos, ¿te fijas? Al final son conceptos, quedan en conceptos, pero en la práctica no se hace, no se escucha a la gente, ni tampoco el sentido común. Así que desde ese punto de vista, Claudio, yo creo que en definitiva nos queda mucho por hacer. Creo que tenemos que tener una visión, no podemos pretender pasar una aplanadora porque ningún extremo en este caso no va a llegar a una solución, pero sí tenemos que restablecer el equilibrio. Tenemos que restablecer un equilibrio entre todas las partes para que a todos les llegue el progreso. Si eso es lo que a muchos los tiene hastiados, ¿te fijas? Que ven que algunos tienen mucha riqueza y otros pobreza. Te insisto, el lucro, yo no estoy a favor del lucro, no estoy en contra del libre mercado, pero cuando en el libre mercado se cometen trampas, se distorsiona el mercado, se distorsiona. Oye, Rodrigo, yo creo que tocaste un punto importante también, o sea, porque en definitiva los planes reguladores también reconocen áreas que son de conservación natural, sobre todo,
y en el sector de borde de la Ligua también hay sectores que debieran resguardarse en el sentido bioclimático, natural, en fin. Los Eh, muelles, es por ejemplo. más, o sea, creo que el tema de la descentralización apunta un poco a eso, como concepto general, de ir a la autodeterminación, por lo menos de los territorios. Estoy hablando de las comunas, las regiones, en fin, porque hoy día incluso hay un tema también muy ligado a la Ligua que se está planteando, no sé si Marcos sabe algo al respecto, de que el gran puerto regional, incluso con alcances nacionales, podría estar ahí en el borde costero de Longotoma, que también es una de las alternativas que hoy día se está elaborando. Pero en definitiva, volviendo al tema climático, María Alicia, tú delante decías que lo único que está consagrado en la Constitución es el derecho a un ambiente limpio. Ambiente libre de contaminación. Libre de contaminación, justamente. Pero en la nueva Constitución, esta que debiéramos empezar a construir dentro de muy poco tiempo, ¿tú ves algunos elementos que nos podrían preparar en el fondo para todo este tema del cambio climático que hoy día está sucediendo? Un poco, no sé, reconocer, y yo haría un ejercicio más profundo, tal vez, haciéndole caso a lo que decía la Saba, como en términos generales, porque en realidad todos sabemos que desde la Constitución tienen que desprenderse leyes, que tienen que ser consecuentes con los temas constitucionales, pero la idea tampoco es hacer un mamotrejo de una Constitución No. tremendamente grande, sino que más bien reunir los conceptos que nos van a guiar como nación, como país, como territorio, en fin. En tu conceptualización, ¿tú han visto algo al respecto de esto, lo que te estoy comentando? Bueno, esa es la idea, que no solo sea libre de contaminación, sino que también que podamos tener equitatividad ambiental, un poco lo que decía Rodrigo, que efectivamente no hay una equitatividad ambiental. Hay algunos que tienen como provecho de esto y otros no, y la verdad que el medio ambiente es de todos. Lo otro que falta también mucho es la participación ciudadana, porque en la Constitución no hay nada que diga de la participación ciudadana. Si efectivamente la evaluación, las declaraciones, se hace la participación ciudadana, al final la autoridad es la que resuelve. Entonces, no se considera esta participación en la Constitución. Y tal como dijo Sari, efectivamente la Constitución es la raíz, es lo más importante, es como un árbol. Si un árbol no tiene raíz, es como que es muy fácil votarlo. Entonces tenemos que tener una constitución con una buena raíz para que sea por mucho tiempo, para que efectivamente se considere la equidad ambiental y que puedan salir todas las leyes, porque este va a ser nuestra carta magna, va a ser nuestra presentación. Entonces, en los temas ambientales, el Estado se preocupa cuando el particular, porque cuando el particular ocurre algo, ahí se integra el Estado, pero no tenemos, por ejemplo, la evolución que existe, todas las dinámicas que existen, porque efectivamente ya no somos como 20 años atrás. Hay mucha diferencia, hay muchos cambios que tenemos que también ver en nuestras costas. Lo que decía Marco, no hay nada con respecto al tema maritorio. Entonces, si bien es cierto, no vamos a meter todo, pero hay pequeñas reglas que sí tenemos que incorporar, ¿ya? Y más que nada, después que las leyes y, bueno, los ministerios, lo que también falta un poco es que todo esto haya interrelaciones, ¿ya? Entre los ministerios, ¿ya? Porque eso en estos momentos cada uno es como individual. Entonces, no vemos las dinámicas que ocurren, tampoco vemos cómo proteger a los ecosistemas más frágiles. ¿Cómo se llama? Decimos, oye, no, si hay una ley, pero hay una ley que no tiene un sustento. Entonces, efectivamente, nuestra constitución tiene que ser nuestra raíz. Es importante que todo esto
que no solamente pensemos en el medio ambiente, sino que pensemos que estamos viviendo y nuestro sustento es el medio ambiente, que necesitamos equidad ambiental, necesitamos proteger el medio ambiente para nuestras generaciones futuras, porque tenemos que pensar que si nosotros hacemos algo ahora, vamos a ayudar a que en el futuro efectivamente se pueda vivir en el planeta. Y lo otro que también se está olvidando, que Chile, que claro, todos decimos, oye, pero Chile, su contaminación es mucho menor. Sí, pero las consecuencias de otros países nos van a afectar a nosotros. Ni siquiera hemos pensado en el estrés de agua que vamos a tener. Somos dentro de los 30 países que vamos a tener un estrés hídrico. Entonces, ni siquiera hemos conversado eso en la Constitución. El tema del agua es bueno, ese es otro tema, la verdad, porque los derechos de agua y otro, pero no hemos pensado en el estrés hídrico que vamos a tener y en un poco tiempo más. Entonces, todas esas cosas en lo que es el medio ambiente afectan y no van a afectar a Chile. En particular, le va a afectar, es uno de los países que se ve afectado por todos estos cambios climáticos. Oye, muchas gracias. Saba, antes de darte la palabra, la verdad es que se nos hizo bastante corto este programa, a mí en particular. O sea, ya llevamos 1 hora y cuarto hablando de esta temática y, bueno, yo he dirigido varios programas anteriores y la verdad es que hay mucho tema que cortar. Hay muchos conceptos que se cruzan, el tema de la descentralización, el tema del bien común, el tema de la propiedad privada, el tema de los recursos naturales, en fin. Pero, no sé, me la voy a jugar por un compromiso, a ver si más adelante podemos seguir discutiendo el tema, organizar otro conversatorio con esta misma temática, quizás con los mismos invitados, para darle una segunda parte a este asunto, porque la verdad que, claro, Marco decía por interno delante que hay 24 ministerios acá en Chile que se dedican a la tierra, por dar algún nombre, pero ninguno se dedica al mar. Por eso un poco se justifica la conformación de un ministerio del mar. Oye, yo quiero darle la palabra a cada uno de ustedes, con las últimas palabras, y también un poco a modo de despedida, porque la verdad es que ya nos pilló el tiempo. Bueno, y a ver, voy a hacer todos los intentos con nuestro equipo de trabajo para ver si podemos desarrollar un conservatorio 2.0 al respecto de este mismo tema, porque la verdad es que, sobre todo acá en nuestra ciudad, Valparaíso, es una temática que está en pleno proceso de discusión, y más aún cuando vamos a empezar a discutir conceptos tan importantes que debieran estar cimentados en una nueva constitución que en el fondo favorezca más bien al bien común que al desarrollo de la propiedad privada, por ejemplo. En fin, Saba, te voy a dar la palabra, como te decía, un poco también a modo de despedida, con las últimas palabras, y así van a ir cada uno de nuestros invitados también tomando la palabra en su momento. Muy bien. Bueno, lo que quisiera decir es que si se logra introducir en la Constitución el hecho de que Chile es un país oceánico, se podría también, por lo tanto, introducir la idea de que hay en Chile territorios específicos con características especiales como las ciudades puerto o ciudades portuarias. Primer elemento. Segundo elemento, en el capítulo de los derechos y deberes, de manera general, yo creo que es muy importante realzar más allá de la participación, porque creo que lo que quiere la gente es mucho más que participación, o sea, es el derecho a ser escuchado, a estar informado o informada de manera oportuna y a tener también mecanismos de control. O sea, eso es muy importante. En cuanto a deberes, y si se logra introducir la particularidad de las ciudades puerto, hay un deber también desde los municipios de capacitación de sus funcionarios y también de programas específicos en los colegios. Llama mucho la atención la poca formación
inclusive de los concejales, bueno, con excepción tuya, Claudio, pero en general, o sea, Chile país oceánico, Chile país con una costa tremenda, muchas ciudades puerto, pero no solamente los ciudadanos que dan la espalda al mar y a los puertos, pero también las autoridades locales. Y para terminar, ¿por qué no imaginar, eso no en una constitución, pero fuera de la constitución, un día nacional de la ciudad portuaria y un día local de la ciudad portuaria? Cuando uno dice un día de la ciudad portuaria, ¿por qué se conmemora? ¿Por qué se hace un día? En realidad, es para que sea una oportunidad, una ocasión de debate, de conversación, de diálogo, de celebración, de identidad, porque lo que nos falta mucho es construir esa identidad. Gracias, Saba. Marco, últimas palabras y cierre. Bueno, quiero sumar y comparto plenamente con Saba con respecto del tema de que dentro de considerando una nueva constitución, el término Chile, país oceánico, es fundamental, ¿no? Por lo que promover una conciencia marítima en todo ámbito de acción es súper importante, especialmente, y aquí es donde estamos al debe, en la educación, ¿tá? Tendiente a la ocupación y al uso de los recursos en forma sustentable y amigable con el medio ambiente. Que no podemos dejar de reconocer, ¿cierto?, que la autoridad marítima chilena, ¿cierto?, la Armada de Chile, es la única que, entre comillas, se preocupa de estos aspectos y calendarizar, ¿cierto?, este mes del mar bajo ¿cierto?, el sacrificio de Prat, el 21 de mayo. Pero no puede ser que el resto vea como una actividad, una celebración solamente de parte de la autoridad marítima y no se comprometa, como dice Saba, estableciendo carnavales o actividades en torno al tema marítimo. Es como que estamos ahí al debe y los planes de estudio y los planes de formación deberían también ir enfocados a una educación más concisa y más fuerte en el tema marítimo. Yo, en mi caso particular, trabajo como director de un programa de Marina Mercante acá en Biobío, y es súper complejo el escenario porque de todos los alumnos que postulan, muy pocos saben de que existen carreras marítimas portuarias, por decirte una cosa, ¿no? Ahí hay un tema importante a destacar. Agradezco su invitación. Obviamente que quedo acá a la espera de vuestra nueva invitación. Y un saludo gigante y un abrazo fuerte a todos los que nos están viendo a través de este conversatorio, y me quedo comprometido de todas maneras a la próxima edición. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer el conversatorio 2.0 sobre temas portuarios, maritorio, borde costero, en fin. María Alicia, también las últimas palabras y despedida también de... Bueno, lo más importante es recordar que nuestro soporte físico es nuestro medio ambiente. Por eso debemos cuidarlo para poder efectivamente tener a futuro no solo no tener bahías, porque efectivamente van a desaparecer muchas bahías, sino que podamos tener una equitatividad ambiental. Además, mantener una iniciativa de esta envergadura es súper importante porque es proyectarnos hacia el futuro, ¿ya? Que haya conciencia no solamente ambiental, sino marítima, lo que decía Marcos, súper importante. Efectivamente, hay muchas personas que ni siquiera conocen que existen toda esta clase de educación. Entonces, tenemos que educar a nuestras generaciones futuras para que tomen conciencia tanto ambiental como marítima. Nosotros tenemos un gran recurso que es justamente el mar, ¿ya? Y recordar que podemos hacer las mejoras, ¿ya? Eso efectivamente tenemos que tener una mejor interrelación entre todos, ¿ya? Y sobre todo los ministerios para tomar en consideración lo que es el medio ambiente, ¿ya?
la Constitución es muy importante, es la raíz, como les dije, y la única forma de tener una buena raíz es que todo esto lo podamos llevar y después, bueno, y en paralelo, porque la verdad es que en paralelo deberíamos ir mejorando todas las leyes y normativas para tener un mejor futuro en el tema ambiental. Gracias, María Alicia. Y Rodrigo, tus últimas palabras y cierre de este excelente conversatorio que tuvimos hoy día. A ver, gracias por la invitación. Espero haber estado a la altura. Mi primera vez en una participación como esta, así que después se irá afinando la puntería. Pero yo creo que por la oportunidad que me das en este conversatorio, creo que la Constitución es importante. Yo como abogado, como hombre de derecho, así lo entiendo. Me parece que es un faro, un faro que tiene que regular nuestras actuaciones desde un punto de vista jurídico, que comprende también lo medioambiental, y que en definitiva la igualdad debe primar. Existen mucha desigualdad en Chile, y básicamente la desigualdad se ha producido por una excesiva concentración económica, ¿ya? Que es lo que al final subyace detrás de estas cuestiones que conversamos, ¿ya? Porque en definitiva no se mira el asunto en su contexto, con proyección, y siempre se privilegian algunos nichos, alguna actividad económica o algunos grupos empresariales. Entonces, yo creo que hay que distribuir mejor las cargas y rayar mejor la cancha, cosa que todos se vean beneficiados, todos nos veamos beneficiados del progreso, de la contemplación, del disfrute del borde costero, y no solamente algunos. Y así que, en realidad creo que diste en el clavo con este tema. Me parece que es un tema de futuro, obviamente coyuntural con la nueva Constitución, pero me parece que si se aterriza bien, creo que podemos dar un salto, como decía algún político ahí, un salto cualitativo, ¿ya? Pero creo yo que el futuro está ahí. La extracción de los minerales parece que va a ser algo que va a seguir, pero es para algunos, ¿te das cuenta? Es para algunos. Pero el mar parece que es más accesible o asequible a todos. Así que desde ese punto de vista espero que este título quede en algunas hojas por ahí de la nueva Constitución, o si no se hace la nueva Constitución, por lo menos en alguna ley de rango mayor, para que se mejore la situación de los chilenos. Ojo, disculpe, y junto yo le doy un gran valor, discúlpame, le doy un gran valor al conocimiento científico, en todas las áreas, conocimiento científico en el mar, en el territorio, en la salud, en la vivienda, en todos los aspectos técnicos. En Chile tenemos buenos profesionales, simplemente que lamentablemente no tienen esas capacidades y no tienen las puertas para poder acceder a los laboratorios. Pero el conocimiento científico en Chile, conocimiento técnico científico en Chile, nos va a dar luces de lo que nos estamos perdiendo o lo que no podemos perder con el borde costero y con el mar. Eso. Gracias, Rodrigo. Oye, yo, para ir terminando, dar unos saludos fraternales y un tremendo abrazo a Natalie Harder y a Viviana Canelo, que son integrantes de nuestro movimiento Valparaíso Ciudadano, que fueron los que armaron este panel y que conceptualizaron la temática que íbamos a discutir hoy día. Agradecer también a un montón de gente que estuvo presente también viéndonos a través de nuestras redes sociales. Voy a dar algunos saludos. De Paz dice: saludo especial a Saba, gran amiga y docente, liderando mecanismos de planificación, gestión y gobernanza de ciudades puerto. Oscar Arraño, qué buen tema. Sin mar no hay desarrollo. Vivi Canelo, excelentes invitados. Cristiano Teiza, el derecho de propiedad de las concesiones prima sobre el bien común de la nación. Danilo dice: las concesiones para desarrollar proyectos en el borde costero son inevitables si no caemos en un inmovilismo.
Ignacio Arriagada, entraste en el área chica, la primera, señalando Rodrigo. Saludos de Astrio Yarzún, Rodolfo Ponce, Cristian Jofré, que dice: necesitamos que nuestros recursos naturales vuelvan al Estado y los ciudadanos. Marco Antonio Muñoz también estuvo presente. Fernando Montes, que indica: hace mucho tiempo que Chile debiera tener un Ministerio del Mar. Armando Rosón, muy buena iniciativa, ojalá se repita. Jorge Budrovich, que es autor del comentario inicial que hicimos en este conversatorio. Saludos, muy interesante el foro. También Valentina Leal, en fin, un montón de invitados. La verdad es que hoy día tuvimos muy buena audiencia y agradecerles a ustedes especialmente. Un abrazo a ti, Marco, Rodrigo, María Alicia, Azaba, por haber aceptado nuestra invitación y haber participado en este conversatorio, que la verdad, y repito, se nos hizo bastante corto, con los temas interesantes y, como decía Rodrigo, los temas que en el fondo el mar puede entregar como futuro para este país. Dejar los invitados para el próximo miércoles también, que vamos a ver un tema tan interesante como el de ahora, que se denomina Constitución e Inclusión, el derecho de la vivienda, que también es un temazo que hoy día también merece toda la atención nuestra para discutirla y para rescatar ciertos conceptos que en el fondo nos lleven a construir una Constitución que sea del beneplácito de toda la ciudadanía de Chile entero y de nuestro pueblo en general. Agradecerles, un abrazo tremendo a ustedes y nos veremos ojalá en una próxima oportunidad con estos mismos invitados y ahondando un poco más sobre este tema tan importante que vimos hoy día. Muchos saludos, gracias y un abrazote para cada uno de ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias.